Muchas veces la pasión, la destrucción y el ego caminan juntos de la mano, pero hay personajes que llevan esta pasión al límite, que transforman su ego en un arma y se dejan consumir solo para renacer más fuertes, porque a veces para encontrarte a ti mismo primero tienes que destruir lo que fuiste. No olvides suscribirte y darle like, ya que hoy exploraremos la mente de Bachira, y si quieres que analice a alguien más déjamelo saberlo en la parte de los comentarios, así que vamos a empezar. Si no has visto la película, anime o serie, este video contiene spoilers, así que te sugiero verla primero y luego regresar. O bien, quédate para conocer a fondo a los personajes. Recuerda, si te identificas con algún trastorno o síntoma mencionado, no dudes en buscar ayuda profesional. Tu salud mental es importante. Un besito. Entender a Bachira es complicado, sin embargo, como muchos otros personajes, entenderlo es transportarnos a su infancia. Desde muy pequeño, Bachira desarrolló una profunda pasión por el fútbol. Pasaba horas con el balón perfeccionando sus movimientos, dominando el regate como si fuera una extensión de su propio cuerpo. A diferencia de otros niños, él no solo jugaba, vivía el fútbol. Su intensidad y forma única de entender el juego lo hacían destacar, pero también lo aislaban. Mientras sus compañeros lo tachaban de raro, Bachira simplemente les decía que el fútbol era lo más divertido del mundo, que solo había que volverse uno con el balón, pero su nivel de entrega era tan genuino y desbordante que nadie a su alrededor parecía comprenderlo del todo. Desde la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson, durante la infancia temprana, los niños atraviesan por la etapa de iniciativa versus culpa, en la que exploran el mundo, expresan su creatividad y buscan validación externa. Bachira muestra un alto nivel de iniciativa y pasión por su vínculo con el fútbol. No solo juega, lo vive profundamente, lo convierte en parte de su identidad. Sin embargo, al no ser comprendido por sus pares y al ser etiquetado como extraño, es probable que haya comenzado a desarrollar una sensación de desconexión y vergüenza social, lo que interfiere con el fortalecimiento de su identidad segura. Desde la teoría del apego, esta falta de conexión con sus compañeros puede haber generado un estilo de apego evitativo o desorganizado, donde Bachira aprende a depender más de su mundo interno que de las relaciones externas. Al no encontrar un otro que comparta su pasión ni valide su forma de jugar, comienza a refugiarse en su imaginación, lo que más tarde será crítico en su desarrollo. El fútbol en este contexto no solo es un pasatiempo, se convierte en un refugio emocional. Su manera de canalizar emociones, expresarse y mantenerse a salvo del rechazo social. Esta fusión intensa con el juego de volverse uno con el balón puede ser interpretada como una identificación proyectiva. Bachira proyecta sus necesidades de conexión y autoestima en el acto de jugar. El balón nunca lo juzga, nunca lo rechaza o nunca lo deja solo. Por eso desarrolla un estilo de juego libre, instintivo, casi visceral, como una extensión de sí mismo, porque es en ese momento donde se siente realmente vivo y comprendido. Desde una perspectiva más psicodinámica, podríamos decir que Bachira está desarrollando una sublimación. Canaliza el dolor de su soledad en una expresión creativa y admirable. Su regate y estilo artístico son una forma de manifestar su mundo interno en la cancha. Sin embargo, esto también lo pone en riesgo de construir su autoestima únicamente sobre su habilidad en el fútbol, lo cual puede volverse frágil si no logra formar vínculos reales con otros. Desde niño, Bachira muestra una respuesta defensiva activa ante el rechazo. No teme golpear a quienes lo llaman raro. Esto habla de un mecanismo de afrontamiento externalizante, donde la angustia o el dolor por ser incomprendido no se reprime ni se vuelve hacia sí mismo, como ocurre en niños más inhibidos o sumisos, sino que se canaliza en una respuesta agresiva o impulsiva. En términos psicológicos, esto puede ser una forma temprana de defensa del yo frente al trauma de la exclusión. Sin embargo, este tipo de comportamiento solo lo hacía sentirse más solo. Cuando Bachira intenta expresar lo que siente, encuentra en su madre una figura clave que no solo lo escucha, sino que le deja una enseñanza que lo marcará para siempre. Ella le dice que es valioso tener algo en que creer, algo que te guíe. Le explica que todos nacemos con una voz interior, pero que al crecer muchos dejan de prestarle atención, fingen no oírla, hasta que con el tiempo desaparece por completo. Esa voz, tan frágil como poderosa, es lo que conecta a las personas con su esencia. Este momento es fundamental en la historia de Bachira. Su madre no solo valida su pasión por el fútbol, sino que se convierte en la primera persona en comprenderla y aceptarla plenamente. Esa validación, unida a la soledad que él vivía, dio forma al monstruo que Bachira seguiría desde entonces. Una representación simbólica de su deseo por jugar con alguien que entendiera el juego como él, alguien que también escuchara su propia voz interior. Gracias a esta enseñanza, Bachira comenzó a jugar acompañado por el monstruo dentro de él, dictándole cómo moverse, cómo jugar y cómo fluir con el balón. Ese monstruo se convirtió en su compañero de equipo, en la única voz que comprendía su forma de ver el fútbol. Sin embargo, a medida que sus compañeros no lograban seguirle el ritmo, la frustración crecía. No era arrogancia, simplemente su visión del juego era distinta, más libre y más instintiva. Mientras jugaba con ese monstruo, Bachira soñaba con encontrar delanteros como los que veía en la televisión, jugadores capaces de entender el lenguaje silencioso del fútbol, de compartir esa misma alegría pura al tocar el balón. Pero seguir escuchando a su monstruo tenía un costo. Cuanto más afinaba su conexión con esa voz interior, más se alejaba de los demás. Empezó a temer que jamás encontraría a alguien que pudiera comprenderlo realmente. El fútbol seguía siendo lo más divertido del mundo, pero la soledad comenzaba a pesar. En el fondo, Bachira temía que su forma única de jugar lo condenara a siempre estar solo.
Para poder explicar el monstruo de Bashira es necesario explicar primero lo que los fans comentan de él. He leído y me han comentado que Bashira puede que tenga esquizofrenia. Sin embargo, permítanme explicarles por qué esto puede ser un error. En primer lugar, la esquizofrenia es un trastorno mental serio que involucra, entre otros síntomas, alucinaciones, escuchar o ver cosas que no están presentes, y delirios, creencias falsas como pensar que uno tiene poderes especiales o que es perseguido. Sin embargo, Bashira no cumple con los criterios de esquizofrenia según las definiciones clínicas. El monstruo interior que Bashira menciona y con el cual interactúa no parece ser una alucinación real en el sentido clínico de la palabra. No hay evidencia de que Bashira vea al monstruo en un contexto de percepción sensorial alterada, ni que éste lo guíe de manera desconectada de la realidad. Desde la psicología, el monstruo puede interpretarse como una figura simbólica que representa un impulso creativo, su deseo de destacarse y su forma de lidiar con la presión interna y externa. Bashira cree en él porque es una creación interna muy poderosa, pero no está experimentando alucinaciones en un sentido clínico. El monstruo es una proyección de su psique, no una manifestación patológica de la realidad. Lo que es más cercano a la psicología de Bashira es un mecanismo de defensa o una creación simbólica. Este tipo de figuras imaginarias no son necesariamente patológicas. En la teoría de Winnicott, estos objetos transicionales, que en este caso es el monstruo, son una forma en la que los niños y personas en general manejan la angustia emocional y la inmadurez emocional. Bashira necesita al monstruo para gestionar su inseguridad y aislamiento. A lo largo de su vida, Bashira ha estado tan solo que el monstruo es una forma de defender su identidad y de consolidar su autoestima en un contexto donde no ha sido validado por los demás. Este fenómeno es más un mecanismo de afrontamiento de tipo fantasía compensatoria que una alucinación psicótica. Una diferencia muy importante es que en la esquizofrenia las alucinaciones tienden a estar desconectadas de la realidad y las personas que sufren de este trastorno pueden creer en ellas de manera completamente desconectada del contexto, afectando seriamente su capacidad para funcionar en la vida cotidiana. Sin embargo, Bashira mantiene contacto con la realidad. La figura del monstruo no le impide funcionar ni interactuar adecuadamente con los demás, más bien le proporciona un impulso interno para sobresalir en el fútbol. Sin embargo, esto se entiende más adelante en el anime. Con el paso del tiempo, la vida de Bashira está a punto de dar un giro radical. Un día recibe una misteriosa carta, una invitación al proyecto Blue Lock. Se trata de un experimento sin precedentes, diseñado para crear al mejor delantero del mundo. Detrás de esta ambiciosa iniciativa está Ego, el visionario encargado de dirigir el proyecto. Ego explica que han sido seleccionados los 300 mejores delanteros de todo Japón, menores de 18 años, basándose en su talento y potencial. Su objetivo no es simplemente formar un buen equipo, sino crear una figura única, capaz de ganar la Copa Mundial. Sin embargo, hay una condición. Para entrar a Blue Lock deben dejar todo atrás, su escuela, sus equipos y sus vidas, y convivir con sus rivales durante toda la duración del proyecto. Muchos dudan del método, sin embargo Ego no deja espacio para las medias tintas. Les da la opción de irse, pero también les lanza una advertencia. No se puede ser el mejor del mundo sin ser el mayor egoísta del mundo. En Blue Lock no se juega para el equipo, se juega para sobresalir, para aplastar y para anotar más que nadie. Cruzar esas puertas significa abandonar toda lógica convencional, dejar de ser un jugador de equipo y comenzar a ser un depredador. Ego sostiene que para convertirse en el mejor delantero del mundo, uno debe ser egoísta. Esta idea puede sonar narcisista o incluso antisocial al principio, pero en realidad está planteando un punto crucial desde la psicología del alto rendimiento: la afirmación del yo, la autenticidad y el deseo individual por encima de las normas colectivas. Desde su punto de vista, ser egoísta no significa despreciar a los demás, sino darle prioridad a los propios deseos, metas y estilos de juego, incluso si eso implica ir en contra del equipo y las reglas establecidas. En otras palabras, Ego promueve una revolución del yo, donde el jugador no se adapta a un sistema, sino que impone su esencia única sobre el juego. Desde la teoría humanista, especialmente de Maslow, podemos conectar esta filosofía con el último nivel de su pirámide, la autorrealización. Para Maslow, solo las personas que han satisfecho sus necesidades básicas y tienen un fuerte sentido del yo pueden aspirar a vivir en función de sus pasiones y talentos auténticos. Y eso es lo que busca Ego: crear jugadores que no solo cumplan órdenes, sino que sean la encarnación de su deseo más profundo, el gol. Además, desde la teoría de Carl Rogers, esto también implica una vivencia auténtica, donde la persona actúa desde su yo real y no desde el yo ideal impuesto por la sociedad. En Blue Lock, los delanteros deben dejar de lado lo que creen que deben ser: un jugador en equipo, educado o pasivo, para convertirse en la versión más genuina, intensa y libre de sí mismos. Ego también representa una crítica a la cultura colectiva de Japón, donde muchas veces se privilegia al grupo por encima del individuo. Él busca romper con esa estructura. El delantero, según su visión, debe ser alguien que desobedece, que se rebela y que pone su nombre antes que el equipo. Desde la psicología social, esta postura es provocadora, porque rompe con los valores de cooperación, humildad y armonía que se enseñan desde temprana edad en culturas colectivas. Pero en el contexto de la competencia extrema, ese egoísmo puede ser funcional y necesario. De hecho, en la psicología deportiva, muchos entrenadores de élite trabajan en el desarrollo de una mentalidad ganadora y centrada en sí mismo, no para dañar a los demás, sino para tener la convicción y la determinación de actuar sin miedo. En una última instancia, Ego redefine el egoísmo como una virtud, siempre que esté enfocado y controlado. No se trata de destruir a otros, sino de no rendirse ante nadie. En un entorno de alto rendimiento como Blue Lock, la mediocridad nace de quienes se reprimen, de quienes ceden el balón y su valor personal para agradar. Ego propone lo contrario: un ego explosivo que convierte al
jugador en una fuerza creativa, única y letal, y aunque su filosofía parece dura, también es liberadora. Le dice a los jugadores que pueden dejar de pedir permiso para brillar. La primera prueba del proyecto Blue Lock da inicio, pero no sin que Ego establezca las reglas del juego. Antes de comenzar, les revela que todos han sido clasificados según sus habilidades actuales. Solo los mejores podrán avanzar, y los más destacados tendrán la oportunidad de representar a Japón en la selección sub-20. Sin embargo, hay un precio alto por fracasar. Quien sea eliminado de Blue Lock no podrá volver a jugar fútbol profesional en toda su vida. El primer desafío parece sencillo, pero pronto muestra su crueldad. Es una partida de las tries, una especie de quemados, en la que quien tenga el balón cuando acabe el tiempo será el primero en ser expulsado del proyecto. Un juego infantil transformado en una sentencia de muerte para cualquier sueño futbolístico. Bashira, un adormilado, cuando inicia la prueba, se convierte rápidamente en el objetivo de los demás, pero sus reflejos, su instinto y su estilo impredecible lo hacen destacar al instante. Mientras se mueve con agilidad y creatividad por la cancha, sus sentidos se agudizan. Es entonces cuando su monstruo interior le susurra algo. Hay otro monstruo cerca. Sus ojos se posan sobre Isagi, uno de los jugadores con el nivel más bajo dentro del grupo. A simple vista no parece gran cosa, pero cuando Isagi lo enfrenta, sus movimientos, su mirada reflejan algo más: egoísmo, deseo y hambre. Bashira lo reconoce al instante. Entonces, en lugar de esquivarlo, le pasa el balón a Isagi, una decisión que sorprende a todos, sellando el destino del partido. Ese momento se convierte en el inicio de una conexión poderosa, la obsesión de Bashira con Isagi, su búsqueda constante por encontrar a alguien que comparta la misma locura, el mismo fuego y el mismo monstruo interior. Cuando Bashira entra a Blue Lock, no lo vive solo como una competencia, sino como una especie de esperanza. Tal vez entre estos jugadores egoístas encontrará a alguien que juegue como él, que entienda su lenguaje interno, que no lo vea como un bicho raro, sino como un igual. Esto se relaciona con el concepto psicológico de identificación, cuando alguien encuentra a otro con quien pueda compartir no solo intereses, sino emociones y vivencias profundas. Para Bashira, Isagi representa eso, alguien que ve el fútbol como algo más táctico, alguien que también actúa por instinto, por deseo y por pasión. En la primera mitad de Blue Lock, Bashira también busca a alguien que lo saque del aislamiento, pero con el tiempo el mismo proceso lo obliga a conectarse con su propio ego, con su deseo de jugar por sí mismo y no solo para encajar. Esto representa un momento importante de individuación, como diría Carl Jung, el paso en el que uno deja de buscar aprobación externa y empieza a definirse por su esencia personal. Así, Blue Lock también significa para él el camino hacia la autosuficiencia emocional. Para Bashira, Blue Lock representa el espacio que siempre buscó de niño, un lugar donde ser intenso, caótico y genuino no es un motivo de burla, sino de admiración. Es el único lugar donde su forma de jugar es celebrada y no criticada. En ese sentido, Blue Lock se convierte en su hogar emocional, el lugar donde puede dejar de hablar con un monstruo interno y empezar a gritar su propia voz. Isagi se convierte en el punto de inflexión para Bashira. Él representa todo lo que Bashira siempre soñó encontrar en un compañero, alguien con el mismo instinto salvaje, con el mismo deseo por el fútbol, con un monstruo interior que empuje más allá de los límites. Durante un entrenamiento juntos, Bashira se abre por primera vez con Isagi. Le confiesa que desde pequeño ha sentido que hay un monstruo dentro de él que le susurra qué hacer durante los partidos. Le dice que fue ese monstruo quien le indicó que le pasara el balón en ese momento exacto, y que desde entonces supo que Isagi también tenía uno dentro de sí. Con una sonrisa sincera, Bashira le dice que se alegra de haber entrado a Blue Lock, porque gracias a eso lo conoció. A diferencia de otros jugadores talentosos, Bashira no lucha contra el trabajo en equipo. De hecho, desea profundamente encontrar a otros con los que pueda conectar de verdad en la cancha. Jugadores que compartan su visión del fútbol como una danza impredecible entre instinto, creatividad y ego. Isagi no solo es un compañero, sino también es su esperanza. La prueba viviente de que no está solo en su forma de sentir el fútbol. Bashira tiene algo muy especial desde que era niño, una conexión natural con su deseo interno y con su instinto. A diferencia de otros que buscan validación externa, Bashira valida su propio estilo de juego, incluso si lo llaman raro. Esta confianza no viene de un entorno de apoyo, sino de un mecanismo de defensa profundamente maduro, la autoafirmación. En psicología esto se relaciona con el concepto de locus de control interno, es decir, la creencia de que uno puede controlar su destino y actuar desde su propio criterio. Este rasgo le permite atreverse, arriesgarse y disfrutar el fútbol sin miedo al juicio. A lo largo de Blue Lock, esta inseguridad se refuerza al darse cuenta de que no necesita jugar para agradar, sino que puede jugar para expresar su yo más auténtico. Esto se alinea con el enfoque de Carl Rogers y la autoactualización, que consiste en desarrollar el máximo potencial de uno mismo siendo fiel a lo que es. Aunque Blue Lock promueve el egoísmo futbolístico, Bashira demuestra que el verdadero ego también sabe cuándo ceder. Su visión del juego es casi artístico, fluida y entiende que hay momentos en los que la conexión con el otro genera sinergia aún más poderosa que el talento individual. Esto no significa que se someta o dependa, sino que sabe cuándo crear armonía con el equipo sin perder su estilo único. Desde la psicología social, esto se relaciona con habilidades como la inteligencia interpersonal y la empatía funcional, que permite leer al otro y ajustar el propio comportamiento para cooperar sin sacrificar la individualidad.
A diferencia de otros personajes que se ven forzados a dejar el egoísmo para poder colaborar, Bashira colabora desde el deseo genuino de conexión, no por estrategia. Él no se anula, juega con otros para amplificar su esencia, no para esconderla. Desde muy pequeño, Bashira soñó con encontrar a alguien con quien compartir el fútbol, alguien que entendiera su estilo libre, impredecible y casi instintivo. Cuando conoce a Izagi, ve algo que nunca había encontrado, una mente que puede seguirle el paso, que lee el campo como él y que responde con la misma intensidad e intuición. Para Bashira, Izagi representa un alivio emocional, una especie de validación. No necesita ser raro si hay alguien que lo entienda. Desde la psicología, esto puede interpretarse como una experiencia de espejo emocional, donde el otro actúa como un reflejo que permite reconocerse y sentirse visto por fin. Una de las cosas más hermosas de Bashira es que no compite desde la envidia, sino desde la inspiración. Cuando Izagi empieza a evolucionar a encontrar su arma, Bashira no se siente opacado, sino emocionado. Es como si por fin sus monstruos internos ya no tuvieran que gritar en soledad. Desde un enfoque humanista, esto se conecta con la teoría de Carl Rogers sobre el crecimiento personal. Cuando alguien genuinamente quiere que los demás crezcan es porque no tiene miedo a su propio valor. Bashira se emociona al ver a Izagi brillar, porque eso también lo impulsa a superarse. Incluso cuando se separan durante la competición, Bashira no se queda atado emocionalmente, sino que decide entrenar para encontrarse con Izagi de nuevo, pero desde un nivel más alto. Esto habla de un apego seguro, una relación emocional sana que no depende de la presencia constante del otro, pero sí inspira crecimiento mutuo. Bashira tiene una cualidad rara en una competencia tan brutal como Blue Lock. Él quiere que todos saquen su mejor versión. Él no busca aplastar, sino que busca provocar a los demás. Su presencia activa al monstruo de los demás, no para vencerlos, sino para ver quién puede llevar al fútbol a un nuevo nivel. Esta actitud se vincula con la motivación intrínseca, el deseo genuino de hacer algo por la pasión que produce, no por reconocimiento externo. Para él, ver a alguien como Izagi despertar su potencial es casi tan emocionante como hacer un gol. Uno de los aspectos más interesantes de Bashira es que se siente más vivo cuando está acorralado, porque en esos momentos puede soltarse por completo, sin pensar, sin límites y jugar desde el puro instinto. Fluye en el caos. Esto se conecta con el concepto de flujo. El flujo es un estado mental donde la persona está tan inmersa en lo que hace que pierde la noción del tiempo, del miedo y del juicio externo. Bashira entra en el flujo cuando el partido se vuelve caótico, cuando no hay una solución evidente. Ahí es cuando su creatividad e intuición explotan. A nivel emocional, Bashira ha vivido una gran parte de su infancia sintiéndose incomprendido, rechazado por ser raro. Pero cuando el partido se rompe, cuando todo se desordena, el caos lo libera. En ese momento no tiene que seguir reglas rígidas, ni encajar en patrones. Puede improvisar, moverse como quiere y expresarse libremente. Es como si el conflicto lo hiciera sentir en casa. Desde la psicología de la personalidad, podríamos decir que Bashira tiene un alto nivel de apertura a las experiencias. Disfruta lo nuevo, lo incierto y lo cambiante. Para él, no saber qué pasará es una invitación a crear algo nuevo. En vez de paralizarse, Bashira visualiza a su monstruo como un guía en esos momentos difíciles. El monstruo que simboliza su instinto y su deseo más profundo no lo asusta, lo motiva. Cuando está acorralado, escucha esa voz interna. Este mecanismo funciona como una formación de autorregulación emocional. Canaliza la presión hacia la acción creativa, no hacia la inhibición. Bashira representa un tipo especial de jugador y de persona, aquel que necesita la presión para encontrarse a sí mismo. Donde otros sienten miedo, él siente emoción. Donde otros se frenan, él acelera. Y eso no solo lo hace un jugador impredecible, sino un ser humano profundamente conectado con su impulso vital. Su forma de ver el mundo nos recuerda que la adversidad no siempre tiene que ser un obstáculo. A veces es el escenario perfecto para que florezca lo que llevamos dentro. Sin embargo, el punto de quiebre para Bashira es cuando Rin, uno de los mejores jugadores, le menciona que le da miedo jugar solo y que busca a alguien con su fútbol. Este comentario desafortunadamente es verdad. Desde niño, Bashira creó una figura imaginaria, el monstruo. Esta entidad no era maligna, sino una construcción psicológica que le permitía sobrevivir emocionalmente a la soledad y al rechazo. En lugar de apagar su pasión por el fútbol, por lo que los demás lo consideraban raro, se inventó a alguien que lo entendiera y lo alentara. En psicología, esto puede leerse como un mecanismo de afrontamiento ante el aislamiento, una forma de mantener viva su esencia sin colapsar ante la exclusión social. Cuando conocí a Izagi por primera vez, siente que ya no necesita imaginar ese monstruo, porque alguien real puede ocupar ese lugar, pero en el fondo ese lazo está teñido de miedo. Si Izagi se va, si él deja de entenderme, ¿volveré a estar solo como antes? Lo que Bashira siente por Izagi al principio no es solo una admiración o conexión, también es una necesidad emocional. Izagi representa la validación externa que él nunca tuvo de niño. En términos psicológicos, esto podría verse como una forma sutil de apego inseguro. Su autoestima está tan ligada a no volverse a sentirse aislado, que depende inconscientemente de que alguien más le recuerde que no está solo y que tiene valor. Uno de los momentos más potentes de su arco, Bashira se da cuenta de que estaba esperando que los demás, especialmente Izagi, activaran su monstruo, su creatividad y su juego, pero ahí entiende que él no necesita depender de nadie para liberar su potencial. Izagi no tiene que ser su monstruo, porque ese monstruo siempre estuvo dentro de él. Ese cambio representa una transformación de la dependencia a la autonomía emocional. Bashira deja de buscar desesperadamente conexión para no sentirse solo y empieza a disfrutar el juego por sí mismo. Es un renacer interno. El fútbol vuelve a ser suyo, no una herramienta para sentirse aceptado.
Durante un intenso partido 4x4, el juego alcanza su punto de quiebre. El equipo ganador podrá robar a un jugador del equipo perdedor. La tensión se eleva. En ese momento, Nagi le dice a Bashira que si ganan, elegirán a Rin y no a él. Ese comentario golpea el núcleo más profundo de Bashira. Desde siempre, su mayor miedo ha sido quedarse solo. Sentirse útil para los demás era su manera de sobrevivir emocionalmente. Y ahora no solo corre el riesgo de quedar fuera del partido, también puede perder a Izagi, la única persona con la que había conectado de verdad. La rabia, la tristeza y la desesperación se mezclan dentro de él. Pero en medio del caos, Bashira despierta. Recupera el balón con una furia casi animal. El monstruo que lo había guiado toda su vida aparece una vez más, pero esta vez Bashira se niega a escucharlo. Con claridad dolorosa entiende que ese monstruo que antes lo protegía en realidad lo había cegado. Lo había hecho depender de otros para poder brillar. Se había perdido tanto en esa idea de jugar con Izagi que olvidó cómo jugar por sí mismo. Entonces ocurre algo crucial. Bashira decide soltar al monstruo. Rompe con su pasado. Se despide de esa voz que lo acompañó en la soledad y empieza a jugar con su propia voz, con su propio ego y con libertad absoluta. Por primera vez, Bashira no juega para ser aceptado, juega para sí mismo, y en ese acto finalmente se convierte en el jugador que siempre estuvo destinado a ser. La despedida del monstruo simboliza el fin de un mecanismo de defensa que Bashira creó para no sentirse solo. Desde niño, Bashira vivió rechazado por ser diferente. Su manera de jugar, su energía y su forma de expresarse no eran comprendidos por los demás. Ante la falta de conexión con sus pares y el poco acompañamiento emocional, su mente generó una figura interna que lo hiciera sentir comprendido. Ese monstruo era en realidad una representación simbólica de su creatividad, intuición y deseo de no jugar solo. En psicología esto puede entenderse como una elaboración simbólica de una figura de apego. Es una forma de supervivencia emocional que aparece en la infancia cuando los vínculos reales no alcanzan a satisfacer las necesidades afectivas. No es algo patológico en sí, sino una forma sana y a veces necesaria para procesar el aislamiento. Cuando Bashira se despide de su monstruo no lo está eliminando, sino integrándolo. Significa que ya no necesita imaginar a alguien que lo comprenda, porque ahora se siente fuerte, completo y capaz de jugar por sí mismo. Es un momento de empoderamiento psicológico. Ya no necesita refugiarse en lo simbólico para sentirse acompañado. Ahora se tiene a sí mismo. Muchos fans creen que Bashira podría tener esquizofrenia por ver y oír a un monstruo, pero desde una mirada profesional esto no cumple con los criterios clínicos para diagnosticar esquizofrenia. Bashira no representa deterioro cognitivo ni desconexión con la realidad. Tiene pensamientos claros, es funcional, social, empático y consciente del juego y de sus emociones. El monstruo nunca es presentado como algo que le causa miedo, ansiedad o desconexión con el entorno. Al contrario, es una figura positiva para él, que lo motiva y lo acompaña. Lo más adecuado para entender al monstruo no es pensarlo como un síntoma clínico, sino como un amigo imaginario complejo o una personificación de su parte instintiva y creativa, que en algunos casos puede ser normal en niños con alto nivel de imaginación y sensibilidad emocional. Dejar atrás al monstruo no es un rechazo, sino una transformación del vínculo que tiene consigo mismo. En psicología podríamos verlo como un proceso de individuación, donde el sujeto empieza a integrar todos sus aspectos internos, incluidos aquellos que antes proyectaba en figuras simbólicas, para convertirse en una versión más madura y auténtica de sí mismo. Al decir adiós al monstruo, Bashira está aceptando que ya no necesita un otro interno. Está diciendo que ya no tiene miedo de ser sí mismo, ya no necesita inventarse compañía para atreverse a brillar. Esto es un gran paso en términos de desarrollo emocional. Representa la consolidación del yo. Además, en el contexto de Blue Lock, es el momento donde Bashira deja de depender emocionalmente de Izagi y de los demás para liberar su juego, y se convierte en un jugador completo, que ya no juega para ser aceptado, sino porque ama lo que hace. La vida de Bashira es una metáfora poderosa sobre el dolor de crecer en soledad, el deseo profundo de conexión y la fuerza que pueden hacer cuando en vez de apagarse, decides convertir tu diferencia en tu esencia. Desde niño fue etiquetado como el raro, incomprendido por quienes no podían seguir el ritmo de su energía ni entender la intensidad de su pasión por el fútbol. En un mundo que no sabía cómo abrazar su sensibilidad, Bashira aprendió a jugar solo, pero con el corazón lleno de sueños. El monstruo que lo acompañaba era más que una fantasía, era la personificación de su necesidad de sentirse acompañado, de tener a alguien que lo viera y lo entendiera. Muchos habrían colapsado en ese aislamiento, pero él transformó esa sombra en su motor. Así, el niño solitario no solo sobrevivió, creó belleza en medio de su vacío. Blue Lock para él no fue solo un proyecto futbolístico, fue un despertar. Ahí no solo encontró rivales, encontró espejos, otros que como él también cargaban con inseguridades, miedos y pasados rotos, y por primera vez se sintió acompañado no por un monstruo invisible, sino por personas reales. Su vínculo con Izagi es una prueba de eso, pero más importante aún, su evolución muestra que cuando uno aprende a confiar en sus propios fuegos interiores, deja de buscar validación externa para brillar. Bashira nos enseña algo esencial: no hay que dejar de ser uno mismo para encajar. Su forma única de jugar, su alegría en la cancha, su imaginación desbordante, todo eso que alguna vez fue motivo de rechazo, hoy es su sello, su poder y su libertad. Y en el momento en que se despide del monstruo no está perdiendo algo, está reclamando su identidad. Ese es el verdadero triunfo en su historia, no el gol y no la victoria, sino haberse encontrado a sí mismo.
Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Blue Lock fue una revelación para mí. No creí que me gustara tanto desde inicio a fin. No soy tan fan de los animes de deporte, pero este me encantó. Realmente me emocionó las escenas y me mantuvieron entretenido. Cuando salió la primera temporada lo seguí cada semana, pero después que salió la segunda la verdad le perdí la pista. Recientemente lo retomé y creí que era una buena oportunidad para hacer un video. Bashira me encanta. No es mi personaje favorito, pero sí me parece interesante cómo personifican su pasión. Mi personaje favorito, aunque sé que se escucha raro, es Ego, pero si quieres que haga otro personaje de este anime, dígamelo. Y si no lo has visto, realmente te lo recomiendo, pero esa es solamente mi opinión, y a mí me gustaría conocer la tuya en la parte de los comentarios. Así que nos vemos en el siguiente video.